Buenas tardes a todos los estudiantes de la institución educativa San José, primer claustro educativo del departamento del Valle del Cauca. Un saludo en especial para los estudiantes de grado octavo en su curso de física. Soy el docente Reinaldo Laspilla Marulanda y realizo este video con propósitos estrictamente pedagógicos para consolidar el aprendizaje en el tema de la termodinámica. Y es precisamente haciendo una introducción hacia ese tema que hemos comenzado con la identificación de las tablas de vapor, un material fotocopiado con una gran cantidad de valores que iremos utilizando paulatinamente durante las próximas 10 clases y que con esos datos podremos determinar los estados termodinámicos para, en este caso, la sustancia agua. Puede que se requiera utilizar la herramienta matemática denominada interpolación lineal y por ello en este video vamos a hablar del uso de esas tablas de vapor, de la herramienta de la interpolación lineal, teniendo en cuenta las conclusiones que traemos desde las leyes de los gases ideales. Entonces comencemos por lo último dicho, leyes de los gases ideales. Recordemos que de una forma jocosa les he presentado en clase algo que le he llamado las 3 burradas de Reinaldo, y con ello me quiero referir a toda la simplificación que se hace del modelo de la termodinámica para que se haga entendible a su nivel de edad y desarrollo cognitivo. ¿Y a qué se refieren esas 3 burradas? Se refiere a toda la simplificación que se hace de ese modelo. Y allí, entre ellas, sacamos a relucir las leyes de los gases ideales. Y entre las leyes de los gases ideales sale como principal conclusión que hay una relación directamente proporcional entre la presión absoluta y la temperatura, que son las dos variables que se contemplan en el diagrama o plano cartesiano que estamos viendo en este momento en la imagen, que se llama el diagrama de fases del agua. Miren que tenemos entonces como variable en el eje horizontal a la temperatura y como variable en el eje vertical a la presión. Se distingue entonces que cuando queremos saber si una muestra de agua está en estado sólido, está en estado líquido o está en estado gaseoso, va a depender de que nos entreguen una coordenada de temperatura y presión y que la vayamos a localizar ahí en ese diagrama. Y entonces, dependiendo de donde quede localizada esa coordenada, podremos saber el estado. Podría tener estado sólido, podría ser que si el punto queda aquí es un estado líquido y si queda en esta zona un estado gaseoso. En el estado sólido será como toda esta zona, el estado líquido todo lo que corresponde como este vaso y el estado gaseoso o estado de vapor todo lo que compete a esta zona. Por ello entonces distinguimos unos puntos en especial ahí en el diagrama y concentremos nuestra atención primero en la línea que vemos de color rojo, línea horizontal. Esa línea nos está representando un proceso que del 1 hacia el 4 o viceversa se realiza a presión constante, porque solo irá a variar la temperatura más no la presión. ¿Y qué nos está mostrando si vamos del 1 hacia el 4? Nos está mostrando que primero tenemos unas condiciones que garantizan que está en el estado líquido, pero si nos acercamos a la frontera que separa al estado líquido del estado de vapor, que se llama la curva de presión de vapor, entonces llegaremos al punto 2 y posteriormente hablaremos de la diferencia entre el punto 2 y el punto 3. Pero estando en el punto 2 diríamos que tenemos condiciones de saturación, es decir, la temperatura mínima que a esa presión necesita tener un líquido para volverse gas o un gas para volverse líquido.
Entonces, si después superamos esa temperatura que estamos llamando de saturación, vamos a tener un vapor consolidado al cual le vamos a dar el nombre de vapor sobrecalentado. Y cuando estamos en una temperatura por debajo de esa saturación, entonces diremos que está en estado líquido y que se llama líquido subenfriado o líquido comprimido. Pero también en esa relación entre la presión y la temperatura podemos considerar el proceso que se ve en línea oscura, una línea azul oscura. ¿Y a qué se refiere esa línea? A un proceso donde la temperatura a la que se queda quieta, esta temperatura queda estable, y tenemos un proceso desde el 1 hasta el 7 para llegar desde el líquido hasta la zona gaseosa o zona de vapor. Es un proceso que en la industria lo llaman popularmente el proceso flash, porque es un proceso que se realiza muy rápido, mientras el proceso 1 parecería ser el proceso común que tenemos nosotros en nuestra cocina cuando colocamos a hervir algo. Entonces, en ese proceso desde el 1 hasta el 7, lo que se queda quieto es la temperatura, y si nuestro líquido tiene un cierto valor de presión, que está marcado ahí como presión 1, y empezamos a bajar la presión y tocamos la frontera entre el líquido y el vapor, vamos a decir que ese valor de presión corresponde a la presión de saturación para la temperatura que tiene en ese momento el agua. Si seguimos bajando la presión, llegaremos al estado gaseoso. Entonces, ¿qué me va a decir eso allí? Si ya tenemos la presión de saturación, si nosotros tenemos una presión por encima, tendremos un líquido, al que hemos de llamar líquido comprimido o líquido subenfriado. Y si estamos por debajo de esa presión de saturación, que corresponde a la que es para esa temperatura, entonces tenemos un vapor sobrecalentado. Bueno, ¿y cómo sé qué datos tengo o con qué referentes voy a trabajar para poder establecer eso? Para eso son las tablas que tiene usted en este momento en sus manos. Entonces, dice aquí, determinación preliminar de un estado termodinámico. Paso 1. Verifique los valores de temperatura y de presión absoluta de la muestra de agua sometida a determinación del estado termodinámico. Es decir, en el caso de la clase, yo, para que usted vaya adquiriendo la habilidad de poder manejar las tablas, le diré, Pedro, tiene usted en sus manos una muestra de agua cuya temperatura es tal valor en grados Celsius y cuya presión absoluta en bar, que es la unidad de medición, es de tanto valor. Determine por favor si esa muestra de agua está en estado líquido, al que hemos de llamar líquido subenfriado o líquido comprimido, en estado de saturación, que significaría que está parado sobre la raya allí frontera, o sea, el estado que llamamos como 2,3 o el estado que llamamos 5,6, o en estado de vapor, que es el que hemos llamado o 4 o el 7. Entonces, para ello hay dos alternativas para empezar a trabajar, que es el paso que se muestra como paso 2. Entonces nos dice, paso 2, optar por una de las siguientes alternativas de análisis. La primera, alternativa 1, uso de la tabla de agua en saturación, tabla de temperatura. ¿Cómo la vamos a distinguir? En la forma en que usted sacó las fotocopias, encuentra que las dos primeras páginas tienen unas tablas cuyo encabezado dice de esa manera, dice propiedades de agua en saturación y dice tabla de temperatura. ¿Cómo la distinguimos? Porque la primera columna a la izquierda es temperatura, o sea que la tabla lleva una serie de columnas y la primera es la temperatura y la que le sigue es la presión, y vamos a decir que esa presión es la presión de saturación que corresponde a la temperatura. Como pueden ver, si usted empieza a mirar los valores hacia abajo que van creciendo en la temperatura, también van creciendo los valores de la presión. ¿Por qué? Porque hay una relación
relación directamente proporcional. Si uno crece, el otro también crece. Bueno, entonces nos dice, leamos el texto, que tomamos esa tabla, que es la tabla que se encuentra o en la página 1 y la continuación está en la página 2. Dice, aquí se van a comparar presiones. Se busca la temperatura que me dieron, busca en la tabla, en caso de estar allí, leemos directamente a su lado la presión de saturación y con ella podemos establecer una comparación. La comparación, ¿qué me va a decir? Si la P de mi muestra de agua es menor que la P de saturación, es decir, la que está en la tabla, entonces vamos a decir que tenemos un vapor sobrecalentado. El otro caso que se puede dar es si la P que yo tengo en mi muestra de agua, la que me dieron para examinar, tiene una presión que es igual a la misma presión de saturación que está en la tabla, entonces voy a decir que está en saturación. Pero si la P que yo tengo en mi muestra de agua es mayor que la presión que aparece en la tabla para la misma temperatura, o sea, la presión de saturación para esa temperatura, entonces diré que tengo un líquido comprimido. Así utilizaríamos los datos que se encuentran en las dos primeras páginas. Y ese es el proceso que vemos en la línea azul. Miren que en esta zona del diagrama es donde nos están hablando de esa comparación. ¿Qué nos están diciendo? Mire, una presión por encima, líquido. Una presión por debajo, vapor. Y si tiene esta misma presión de saturación, entonces diremos que está en estado de saturación. La alternativa 2 es como si fuéramos a trabajar con la línea roja. ¿Cómo así que con la línea roja? Entonces miremos el texto. Me dice, veámosla aquí para que alcancemos a ver. Bueno, dice, alternativa 2, uso de la tabla de agua en saturación. Entonces, las tablas tienen ese mismo título, propiedades del agua en saturación, pero dice tabla de presiones. ¿Por qué? Porque la tabla, la primera columna a la izquierda es la presión y por tanto la segunda columna es la temperatura. ¿Pero la temperatura cuál es? La temperatura de saturación que corresponde a los valores de presión. También vamos a encontrar que la presión, si seguimos hacia abajo, va creciendo y conforme va creciendo la presión va creciendo también la temperatura. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces esa tabla hace el mismo papel de la tabla anterior. Sí, prácticamente hace el mismo papel. Lo que pasa es que tenemos una o la otra en la mano porque puede ser que a mí me entreguen unos valores de temperatura, valores muy exactos, precisos, y los valores de presión estén como muy llenos de decimales. Entonces yo comienzo por la tabla de temperatura porque ese valor es más fácil de buscar en la tabla de temperatura. Pero por el contrario, si lo que me dan es valores muy precisos de presión y me dan valores de temperatura que están con muchos decimales, pues entro a las segundas tablas, las que están en la hoja, en la página 3 y en la página 4, que comienzan por la presión y buscamos temperatura, pero tenemos que generar, lo importante es analizar para generar la solución. Entonces nos dice la alternativa 2, dice, uso tabla de saturación, pero la que comienza por presiones. Página 3 y 4. Aquí se van a comparar temperaturas, como vemos ahí en la zona roja. Se busca la presión y se lee la temperatura que está en la columna a su lado derecho. Si la temperatura que yo tengo en mi muestra es menor que la temperatura de saturación, entonces lo que se tiene es un líquido subenfriado. Miren que aquí nos dice, vean, usted tiene esta presión, va a la tabla y la tabla le entrega este valor de temperatura. Entonces, si la temperatura que usted tiene está a la izquierda de ella, es decir, es menor valor, usted tiene un líquido subenfriado. Pero si la temperatura es igual a la que aparece en la tabla, usted tiene un estado de saturación. Y por último,
Si la temperatura que usted tiene en su muestra es superior al valor de la desaturación, entonces lo que usted tiene es un vapor sobrecalentado. Ese es el primer trabajo que vamos a hacer de práctica con nuestras tablas. Pero para ello se nos puede dar que no encontremos ni exactamente el valor de presión ni exactamente el valor de temperatura en alguno de los dos juegos de tablas y tendremos que recurrir a aproximaciones. ¿Por qué vamos a recurrir a aproximaciones? Porque como estamos diciendo que la relación entre la presión y la temperatura es directamente proporcional, entonces la palabra proporcional quiere decir que está sometido a ciertas tasas de crecimiento o a ciertas tasas de reducción que se mantienen constantes. Eso, llevado a la geometría, lo interpretaríamos como que el comportamiento de las variables está proporcionado, está regido por una gráfica en forma lineal, en forma de recta, y de allí podríamos sacar una relación. Y ese es precisamente el lema o la definición de la interpolación lineal. Entonces vamos a concentrar nuestra atención antes de hacer ejemplos con las alternativas en la interpolación lineal. Miremos el gráfico de la interpolación. Un gráfico muy sencillo, muy fácil de interpretar. Miremos. Encontramos un plano cartesiano que tiene una variable x y una variable y. Pero aquí hay unos roles importantes. ¿Cuál? Voy a poner un ejemplo que uno podría decir que como sociedad es un poco molesto, pero solo para que lo entiendan. En Colombia, cuando dos personas se casan, las dos personas pueden conservar su apellido, el apellido original que tienen. Pero si se van a ir a casar a Estados Unidos, la señora, por obligación, renuncia al apellido que tiene y toma el apellido del esposo. Como si estuviéramos hablando como de una tradición donde el esposo tiene una cierta libertad y la señora depende del esposo. Entonces, en esa interpretación llevado aquí a este contexto, diríamos que la X es el esposo y la Y es la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa depende del esposo. Entiendan, por favor, el contexto de lo que hablo. Entonces, eso es lo que estoy marcando acá en el diagrama. La X va a ser la variable independiente y la Y va a ser la variable dependiente. Es decir, tienen que haber valores de X para yo buscar un valor de Y. Y esa interpretación que le estoy dando es la clave para darle solución a los ejercicios y ahora lo veremos en los ejemplos. Entonces, ¿cómo hacemos la interpolación lineal? ¿A qué se refiere? Me dieron dos juegos de datos de presiones y temperaturas. Un primer juego me llevó a este sitio. Entonces yo podría decir que X1 es temperatura y podría decir que Y1 es presión, supongamos. Y en otro momento me dan otro juego de presión y temperatura. Y yo podría pensar que la relación de crecimiento entre las variables es directamente proporcional, o sea, unidos como por una recta. Entonces podemos distinguir, para que no hablemos de presión y temperatura, porque de pronto generamos la confusión de que la temperatura siempre tiene que ir en X y la presión siempre en Y. No, pueden ir indistinto. Entonces, miremos que sigamos hablando de X y Y. Tenemos la relación directamente proporcional y dos puntos que nos sirven para medición. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema que nos aqueja? Nos dijeron cuánto vale X1 y X1, por tanto, tiene a Y1 como variable dependiente. Y aquí tenemos a otro valor, un valor X2, que por lo que vemos en la gráfica es más grande que X1. Y por tanto, ese X2 tiene adjudicado su respectivo Y2 porque Y2 depende de X2. Entonces alguien me pregunta por un valor X que se encuentre intermedio entre X1 y X2.
Entonces alguien dice, bueno, y en medio de los dos, ¿cómo hago yo para saber cuánto vale Y? Ah, bueno, tenemos la seguridad de que ese Y correspondiente a esa X debe estar también en medio de Y1 y Y2, pero deben existir unos parámetros que exactamente nos digan cuánto tiene que valer. Ah, bueno, entonces de forma visual podemos establecer la relación facilito. ¿Cómo así? Miremos que se nos forman dos triángulos. Un triángulo azul grande, que lo estamos formando con las dos coordenadas que nos tomaban de referencia. Miren que la coordenada de aquí es una coordenada cuyo valor x es estrictamente menor que la x que estamos buscando. Y la coordenada de acá, la 2, tiene un valor de x mayor que la x que estamos buscando. Entonces, como decir, usted para encontrar una aproximación busca al inmediatamente superior e inmediatamente inferior al valor de referencia que está queriendo buscar. Cuando distinguimos ese triángulo, observamos que hay unas ciertas medidas. Este pedazo vertical, ¿cuánto va a medir? Va a medir Y2 menos Y1. Y este pedazo horizontal, ¿cuánto va a medir? Va a medir X2 menos X1. Y eso es característico de ese triángulo. Ahora, miremos que dentro del triángulo azul hay un triángulo rojito, que parece ser como un hijito de ese triángulo azul, porque tiene la misma forma, solo que es más pequeño. Y ese triángulo rojo tiene unas características. Su altura vale Y menos Y1. Ay, pero es que usted en este momento no sabe cuánto vale Y. Tranquilo. Y su parte horizontal vale X menos X1. Ah, eso sí lo conoce. O sea que todo este juego de comparación lo voy a hacer para encontrar el valor de Y. ¿Y cuáles son conocidos para mí? Conocidos para mí son X1 y por tanto conozco Y1. X2 y por tanto conozco Y2. Y conozco también X. ¿A quién estoy buscando? Estoy buscando a Y. Llevado a nuestro contexto de análisis, ¿quién puede ser Y? Ah, bueno, si tengo temperaturas, si tengo 3 temperaturas, ando buscando presiones. De Y sería presión. O si tengo 3 presiones, entonces ando buscando temperaturas y significa entonces que la presión sería X y la temperatura sería Y. Por eso es que no he puesto que P va con el eje vertical y que T va con el eje horizontal, porque va a depender de la situación. Pero las relaciones que podemos establecer, dado que hay como un triángulo grande y un triángulo pequeño, son las siguientes. Dice aquí, comparando los triángulos azules y rojos, se nos va a dar esta gran expresión. Miren, el lado vertical del triángulo grande dividido por la longitud del lado horizontal del triángulo grande debe ser igual a la división entre la longitud del triángulo, de la altura del triángulo pequeño sobre la longitud del triángulo pequeño. Aquí es conocido Y2, Y1, X1, X2, X1, Y1 y X. ¿Quién es el no conocido? El no conocido es Y. Si lo aplicamos a la alternativa 1, recuerden que la alternativa 1 se busca es la presión, entonces miren cómo he cambiado. Como estoy buscando la presión, entonces presión hace el papel de Y temperatura hace el papel de X, y miren que lo he reemplazado, vean. Aquí Y2 es ahora P2, Y1 es P1, Y es el P que ando buscando, Y1 pues es P1, X2 es el mismo T2, X1 es el mismo T1,
X es la temperatura que tengo para calcular, con la que voy a calcular, y X1 es la temperatura 1 que ya está dada. Eso es si estoy buscando presión para tener con qué comparar. Ahora, si voy por la alternativa 2, que ya saben que es buscar temperaturas, entonces miren qué pasaría con la fórmula de la interpolación lineal. Me quedaría que como ahora voy a buscar temperaturas, entonces donde estaba la Y ahora es T. Y donde están las X ahora es P. Miren que queda invertida a la que teníamos arriba. Siempre estamos buscando el término que está ubicado aquí y el término que está ubicado aquí. Ahora miremos con un ejemplo cómo utilizarlo. Y ahí empezamos a consultar las tablas. Entonces miremos el ejemplo. Miremos un poco la pantalla. Nos dice, un estudiante cualquiera del salón tiene una muestra de agua a una temperatura de 223 grados Celsius y una presión de 27.2 bar. Y el profesor le insinúa que tiene que utilizar la alternativa 1. Recordemos que la alternativa 1, es utilizar las páginas de las tablas de la página 1 y 2, si es necesario, porque lo que vamos a comparar son presiones. Bueno, entonces dice, solución. Vaya a la página 2. Por los valores, como los valores ya están alticos, no alcanzan a estar en la página 1, sino en la página 2, y extraiga los siguientes datos. Entonces, estos datos que os voy a mostrar aquí están extraídos de la página 2. Vaya cada uno de ustedes, miren la página 2 y busque la temperatura 220 y encontrará que enseguidita a mano derecha aparece este valor de presión. Y después busque el 230 en temperatura y encontrará este valor de presión. ¿Por qué 220 y 230? Porque como la temperatura de la muestra es 223, en la tabla encuentro que el valor inmediatamente inferior a 223 que está registrado en la tabla es 220. Y el valor inmediatamente superior que está registrado en la tabla sobre 223 es 230. Entonces vamos a establecer la interpolación lineal entre 220 y 230. Entonces miren cómo lo ubiquen. Si ustedes ven, ahí están los 5 valores. Entonces, ¿qué rol ocupa cada uno? ¿Quién va a ser X1? ¿O quién va a ser de las X? Pues de las X, como tenemos 3 valores, son la temperatura. ¿Y quién va a ser de la Y? Las presiones. ¿Por qué? Porque ¿cómo me interpretar esto? Miren, diría, para 220 grados centígrados, la presión de saturación es 23.18. Para 230 grados centígrados de temperatura, la presión de saturación son 27.95 bar. Entonces, ¿cuánto valdrá la presión de saturación para 223 grados centígrados de temperatura? ¿Y por qué tenemos que saber esa presión de saturación? Porque de lo que se trata es que esa presión que encontremos para colocar aquí, hay que compararla con este valor, que es el que nos dijeron que tiene la muestra de agua. Y con ello poder establecer si es líquido, si es vapor o si está en estado de saturación. Bueno, pues procedamos. Si eso es así, encontramos que la temperatura hay 3 valores, la presión hay 2 valores, por tanto, la temperatura son las X y las presiones son las Y. Y nos dice acá el texto, nos dice, entonces, asuma que X1 es 220, que viene siendo T1. Y entonces Y1, que viene siendo su correspondiente presión, es 23.18 bar.
T2 o X2 viene siendo 230 grados Celsius. Por tanto, P2 o Y2 viene siendo 27.95 bar. T, que vendría siendo la X, es 223 grados Celsius. Y P, o sea la Y, es la que estamos por buscar. Reemplacemos en la fórmula. ¿Cuál fórmula? Voy a desplazar la pantalla para que veamos cuál fórmula. Vamos a utilizar, como estamos buscando P, miren que vamos a utilizar la que tenemos aquí. Entonces miren, ¿qué dice acá? Dice P2 menos P1, mire, P2 27.95 menos P1 23.18 dividido T2 230, T1 220 igual a P porque es la que estamos buscando, P1 23.18, T 223, T1 220. O sea que estamos por buscar esta P que se encuentra aquí. Bueno, ya sabiendo eso, concentremos nuestro trabajo en resolver esa operación. Y entonces, ¿qué va a pasar? 27.95 menos 23.18 da 4.77. 230 menos 220 da 10. P menos 23.18, P menos 23.18, porque hasta ahora no podemos hacer nada con eso. Y 223 menos 220 es 3. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dividir entre estos dos. 4.77 dividido 10 me da 0.477. Y lo del otro lado lo dejamos igual, miren. Ahora, ¿qué está haciendo este 3? Ese 3 está dividiendo ese lado del igual. ¿Pasará al otro lado a qué? Pasará a multiplicar. Y en el otro lado del igual, ¿qué queda? Pues P menos 23.18. Ya teniendo la expresión en ese último punto, ¿qué me hace falta? Pues 0.477 por 3 es 1.431. Igual a P menos 23.18. Como yo lo que quiero es el valor de P, ¿qué está haciendo menos 23.18? Está restando, es el lado del igual. Pasaría al otro lado para dejar a la P solita, ¿qué? Pasaría a sumar. Por eso entonces P, que viene siendo para nuestro caso la presión de saturación corresponde a la temperatura de 223, va a ser la suma de 1.431 más 23.18, es decir, 24.611 bar. De nuestra conclusión, ¿cuál es? Que para 223 grados centígrados, basados en la interpolación lineal de los datos que se tienen para 220 grados y 230 grados, la presión de saturación es 24.611 bar. Pero ahí tenemos ya la presión de saturación. Ahorita haga la comparación. Como nuestra muestra de agua tiene una presión de 27.2, esa presión es mayor que 24.61. Y cuando yo tengo una muestra de agua que su presión sea mayor que la presión de saturación para la temperatura que tiene, lo que tenemos entonces es algo que está comprimido, un líquido comprimido. Así utilizamos la interpolación lineal. Y ahora miremos qué pasa en otro caso. A otro estudiante se le entrega otra muestra de agua y tiene los siguientes datos. Dice, mire, la temperatura de la muestra de agua es 99.5 grados Celsius y su presión es 0.80 bar. Y por favor, para el análisis utilice la alternativa 2. Alternativa 2. Bueno, es decir, ¿y qué dice la alternativa 2? La alternativa 2 nos dice que es que vamos a utilizar las tablas de las páginas 3 y 4, porque lo que vamos es a comparar temperaturas, porque empezamos es por buscar presiones. Ah, bueno,
Listo. Nos vamos a la tabla y encontramos que para la presión de 0.80 bar la vamos a encontrar en la página 3. Y en la página 3 encontramos datos así, miren. 0.80 bar y la temperatura que está al lado es 93.5 grados Celsius. ¿Qué significa? Que para la presión de 0.8 bar la temperatura de saturación correspondiente es 93.5 grados Celsius. Pero como mi muestra de agua tiene una temperatura mayor que esa temperatura de saturación, entonces lo que tengo es un vapor sobrecalentado. Para este caso, no tuve que utilizar la interpolación lineal. ¿Por qué? Porque el valor de presión estaba exactamente en la tabla. A diferencia de lo que nos ocurrió en el primer ejemplo, porque es que en el primer ejemplo nos dieron una temperatura que no estaba, pero una presión que tampoco estaba. Y nos pareció más conveniente entrar por temperatura porque era un valor exacto, mientras presumíamos que la presión podía tener decimales, porque pues las presiones inferiores y superiores, que por los cuales íbamos a hacer la interpolación lineal, estaban con decimales. Ustedes miren que allí hay dos cortos ejemplos sobre el uso de las tablas. Para la próxima clase, entonces, hay algunos sobre los que vamos a desarrollar un taller en clase y hay otros que tuvimos una mejor oportunidad de práctica y se les entregó una tarea que deben desarrollar en casa, prepararse para sustentarla porque se va a revisar tanto el cuaderno y se va a sortear quién debe salir al tablero a sustentar las razones que lo motivaron a expresar esas respuestas. Muchas gracias por su atención.